Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hola, continuamos con nuestros estudios acerca del cristianismo. Estamos revisando la historia de la iglesia cristiana desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta la actualidad. Hemos ya visto varias clases y hoy nos toca la clase número 6. En ella estaremos hablando acerca de la segunda parte de lo que se llama la iglesia del primer siglo, también conocida como la era apostólica de la iglesia. Y hoy estaremos viendo prácticamente cómo se desarrolló el final de esta era apostólica entre el año 50 después de Cristo en adelante hasta más o menos el año 100 después de Cristo, un periodo de unos 50 o 40 años. Allí veremos algunos aspectos importantes que desarrollaremos durante nuestra clase. Como les dije, hoy estaremos hablando acerca de los últimos 50 años de la era apostólica. Estamos hablando aproximadamente del año 50 después de Cristo hasta el año 100. Y allí nos vamos a ubicar en unos subperíodos, es decir, qué pasó en estos 50 años en unos tramos más pequeños. Y ahora vamos a hablar acerca del periodo entre el año 50 después de Cristo y el año 68 después de Cristo. En primer lugar, este subperíodo debemos tomar en cuenta que terminó el Concilio de Jerusalén. Este Concilio de Jerusalén fue un momento cumbre de la iglesia porque en ese concilio se resolvió un dilema, un problema que había. ¿Cuál era el dilema? El dilema es que la iglesia había nacido en un contexto judío, donde si bien es cierto, los creyentes de esa iglesia habían dejado de confiar en la ley para confiar en el sacrificio de Cristo, se habían convertido al evangelio de la gracia. También es cierto que su cultura y contexto religioso les hacía pensar que debían vivir su evangelio bajo el contexto judaico. Y eso es normal tomando en cuenta lo fuerte que era esta tradición de vivir de esa manera. Pero cuando la iglesia rompió el cerco del judaísmo y se extendió hacia las naciones gentiles, entonces ocurrió que algunos creyentes en Jesucristo, pero con profundas raíces judías, pretendían que los gentiles, al convertirse al evangelio, también adoptaran esas tradiciones y esas normas y esas reglas que se practicaban en el judaísmo. Así que el Concilio de Jerusalén resolvió este problema diciendo: los que somos cristianos judíos, los que hemos creído en Cristo siendo judíos, seguiremos practicando nuestras normas y nuestras reglas, pero no se las podemos imponer a los gentiles. Así que simplemente escribieron una carta por medio de Pablo y de Bernabé y de otros hermanos para que los hermanos gentiles supieran que de lo que tenían que hacer era creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, abrazar la fe del evangelio, guardarse de la idolatría y guardarse de la fornicación, de la inmoralidad, de la vida mundana. Así que ese concilio resolvió ese asunto. Por lo tanto, cuando se resuelve este dilema, la iglesia crece con mayor facilidad, porque entonces ya no se era impuesta esta carga a los gentiles, que la veían como algo que era impropio, tomando en cuenta que es el evangelio de la gracia. Otra de las cosas importantes es que los miembros de esa iglesia judía seguían y seguirían guardando la ley, seguirían guardando las costumbres judías, pero ya con una perspectiva un poco más flexible, un poco más abierta. Y vamos a ver al apóstol Pablo y al apóstol Pedro relacionándose con mucho más facilidad con los gentiles que cuando lo hacían cuando estaban bajo las normas de la ley judaica. En este periodo, nosotros tenemos algunas fuentes para enterarnos de esos eventos que ocurrieron en ese tiempo. La primera fuente, la más fiable, la más bíblica, la más teológica, evidentemente, es el libro de los Hechos.
básicamente a partir del capítulo 15, capítulo 16 en adelante, vemos cómo se desarrollan los viajes misioneros de Pablo y podemos tener una perspectiva del impacto que tuvo este evangelio a través del imperio. Además de eso, podemos usar las cartas paulinas, donde Pablo, al escribirle a distintas iglesias y a distintos hermanos, menciona lugares, menciona fechas, menciona ciudades, menciona personas que nos permiten armar el rompecabezas de todo lo que pasó en este periodo. También en la carta de Pedro, en el primer capítulo, en el primer versículo, al dedicar la carta, podemos entender la magnitud según las ciudades a donde iba a llegar esa carta y a quien le dirigía Pedro esa carta. Podemos entender la magnitud de hasta dónde había crecido el evangelio para ese momento. Así que estas fuentes, estos libros de la Biblia nos ayudan a armar el rompecabezas, como dije, de la historia de este periodo. Pero también con el tiempo se han recopilado fuentes de historia, de tradiciones que tienen profunda veracidad, tomando en cuenta que de distintos autores y de distintas épocas se coincide en la misma información. Esto le da autenticidad también a la información histórica que se ha tomado en cuenta para armar todo el cuadro completo de qué pasó en este tiempo. En este mapa que estamos observando aquí, podemos ver en color rosa los distintos lugares, los distintos sitios geográficos que tenía como alcance el Imperio Romano. Todo lo que está en rosado se convertía en los territorios que estaban bajo el Imperio Romano. Y el círculo o el óvalo de color verde claro que tracé sobre el mapa es aproximadamente las áreas donde el evangelio había llegado para esa época. Estamos hablando entre el año 50 y el año 68 después de Cristo. Es importante decir que el final de este periodo del año 68 después de Cristo es un periodo en el cual termina la vida ministerial de Pablo y también no se tienen más noticias de la vida ministerial de Pedro. Entonces, más o menos para este periodo, el evangelio había alcanzado esa zona geográfica. Es importante decir qué personas componían la iglesia, cómo era la demografía de la iglesia, ¿ok? Lo primero que tenemos que decir es que para este periodo, la segunda mitad del primer siglo, ya los judíos no eran la mayoría, los judíos eran cada vez menos, y los gentiles, a medida que el evangelio se iba expandiendo geográficamente por el imperio, los gentiles eran cada vez más en número. Esto produjo que los judíos no convertidos, al ver que la iglesia cristiana estaba compuesta más por paganos, por gentiles que se convertían al evangelio, esto hizo que los judíos inconversos, los judíos que todavía no se habían convertido, se alejaran más y más del evangelio, porque como ustedes saben muy bien, los judíos tienen una política, tienen un criterio de que ellos y los gentiles no tienen nada que ver. Así que ellos nunca pudieron comprender cómo gentiles y judíos podían convivir bajo una misma fe. Así que esto aumentó el odio y el rechazo hacia los gentiles, y la persecución contra los cristianos era instigada, alentada por esos judíos inconversos que veían con placer, que veían con agrado que los cristianos fuesen perseguidos. Los líderes de la iglesia para esa época evidentemente eran el apóstol Pablo, se convierte en el protagonista principal, al menos en la segunda mitad del libro de los Hechos, con sus viajes misioneros, con su impacto en distintas ciudades, dejando líderes, dejando personas encargadas de iglesias, haciendo maratónicos viajes por toda esa zona. Definitivamente Pablo se convirtió en una autoridad importante para la iglesia de la época. Pedro, como líder de la iglesia de Jerusalén, continúa su influencia, aunque poco se menciona sobre él en el libro de los Hechos después del capítulo 13. Muy poco ya se habla de Pedro, pero por la carta que escribió, la carta primera y la segunda carta, podemos entender que Pedro se invirtió en una tarea pastoral
y se convirtió sin duda alguna en una referencia de autoridad apostólica y de autoridad teológica para el resto de las iglesias. También en este periodo es muy importante mencionar a Santiago o Jacobo. Este Santiago o Jacobo no era el hermano de Juan, el apóstol. Este Santiago era medio hermano de Jesús. Si ustedes van a Marcos capítulo 6, versículo 3, ahí se menciona el nombre de los hermanos de Jesús. Sí, efectivamente, María y José tuvieron más hijos, aunque algunos lo nieguen. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, porque María y José eran marido y mujer, y sus hijos nacieron bajo el matrimonio, así que María no tiene nada de qué avergonzarse al haber tenido más hijos. Y efectivamente, Santiago era medio hermano de Jesús, hijo de José e hijo de María. Santiago al principio no era creyente. Santiago, igual que los otros hermanos de Jesús, al principio no creyó en Cristo, pero luego, siendo testigo de su resurrección, creyó en Jesús y con el tiempo se convirtió en un líder importantísimo en la iglesia de Jerusalén. Es muy importante tomar en cuenta que Jacobo o Santiago fue martirizado en el año 62 después de Cristo. Podríamos decir que fue el primer líder de la iglesia martirizado después de haberlo hecho con Esteban. En este periodo también es importante mencionar la influencia de los viajes de Pablo. Durante este periodo, ¿verdad?, se completa todo el segundo viaje de Pablo, que lo hace en esta ocasión con Silas o Silvano, ya no con Bernabé. Debemos recordar que producto del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, que eran bastante unidos, muy cercanos, se habían separado producto de una discusión de la cual fue causa Juan Marcos o Marcos, que era familiar de Bernabé y los había abandonado en medio de ese viaje. Cuando Bernabé quiso traer de nuevo a Marcos a otro viaje, Pablo se negó rotundamente y eso causó un cisma, causó una división, causó un problema entre ellos dos. Así que ahora Pablo tiene un nuevo compañero llamado Silas o Silvano, y en ese viaje se le une el hijo espiritual de Pablo, que era Timoteo. Un viaje que duró 3 años, un viaje que se hizo por tierra y por mar y que cubrió más de 3.200 kilómetros. Hoy en día 3.200 kilómetros no nos parece gran cosa, pero en una época de hace más de 2.000 años, sin ningún tipo de recurso más que las ofrendas de los hermanos, realmente fue algo titánico lo que el apóstol Pablo y sus compañeros hicieron. Durante ese tiempo fundó muchas iglesias, 7 de ellas fueron las más importantes, y producto de ese trabajo, el continente europeo se empezó a abrir también al evangelio. También durante este tiempo Pablo comienza su tercer viaje, acompañado en este caso solamente de Timoteo, aunque al final se le unen otros colaboradores. Se cree que Pablo, de forma directa o indirecta, fue el fundador o ayudó a fundar las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Estamos hablando de Esmirna, estamos hablando de Filadelfia, estamos hablando de Laodicea, estamos hablando de todas esas ciudades que se mencionan en Apocalipsis. Pablo de alguna manera trabajó en ella. Quizá una de las más importantes fue la iglesia de Éfeso. Precisamente a esa iglesia es donde Pablo durante este periodo le escribe la carta de Éfeso y escribe la carta de Romanos y la carta de Gálatas. Tenemos que decir que todas las cartas que Pablo escribió, que en total fueron 13, fueron cartas muy importantes. Pero algunas cartas se han convertido en documentos teológicos que permiten darle base, permiten darle consistencia a la teología cristiana, a la teología de la salvación, a la teología de la gracia, a la teología que fundamenta los principios del evangelio. Y tanto la carta de Romanos como la carta de Gálatas, podríamos decir que de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, la mayoría de los teólogos, y yo coincido con ellos, estas son las 2 cartas quizás más importantes, la carta de Romanos y la carta de Gálatas. Pablo termina su tercer viaje llegando a Jerusalén, pero estando en Jerusalén,
es puesto preso, es acusado de sedición, es acusado de querer acabar con Dios y acabar con Moisés y hablar en contra de la ley y otras cosas más, cosas que había sido recursivo, o sea, las acusaciones contra Esteban, contra Pedro, contra Juan, contra Pablo, siempre giraban en torno a lo mismo, que eran enemigos de la ley, que eran enemigos de Dios, que eran enemigos de Abraham, que eran enemigos de Moisés, cosas que eran sagradas para los judíos, y siempre los acusaban de eso. En esta ocasión, a Pablo también se le acusa de lo mismo, y él termina preso ese periodo después de su tercer viaje. Pablo pasa en ese tiempo, más o menos unos 2 años, en la zona de entre Cesarea y Judea, o entre Cesarea y Jerusalén, y varios procónsules se lo disputan o se lo pasan el uno al otro. No, yo no lo voy a atender, no, el que lo va a juzgar eres tú, etc. Pablo finalmente exige que a él se le juzgue en Roma. Él exige, porque él era judío, pero al mismo tiempo tenía la nacionalidad romana, él exige ser juzgado por César, en este caso por el emperador romano, y pide ser enviado a Roma. Efectivamente, comienza el 4º viaje misionero de Pablo. Algunos dicen, bueno, ese no era un viaje misionero, él iba preso en un barco junto con otros delincuentes para ser juzgado en Roma. Pero se dice que sí fue un viaje misionero porque, aparte de que pasaron por distintas ciudades y pasaron por muchas circunstancias, incluso un naufragio que casi acaba con la vida de los que iban en el barco, Pablo usó cada ocasión que tuvo para predicar el evangelio. Incluso cuando naufragaron en la isla de Malta, allí Pablo estuvo un tiempo y predicó el evangelio. El Señor hizo milagros a través de él hasta que llegó a Roma. Y aún estando en Roma, Pablo utilizó el tiempo que estuvo preso, que no fue en una cárcel, sino en una casa que se le asignó con unos guardias romanos que le hacían vigilia. Aún Pablo allí predicó el evangelio y siguió haciendo su trabajo evangelístico, su trabajo misionero. Así que Pablo efectivamente, incluso en este viaje donde era un reo, donde era un prisionero, podemos decir que hizo su 4º viaje misionero. No hay una certeza de esto que se va a decir con total y absoluta certeza del 100%, pero todo apunta a que Pablo, después de esta primera prisión, fue liberado. En ese tiempo, él tuvo un tiempo más o menos entre el año 64 y 68, estuvo libre. En ese tiempo escribió la carta de Efesios, la carta de Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta de Filemón en su primera prisión ahí en Roma. Estuvo libre un tiempo y luego regresaría a Roma de nuevo arrestado, y allí se cree que falleció en el año 68 después de Cristo. En esa última prisión escribió 1ª y 2ª de Timoteo y Tito. Si ustedes leen la carta de Timoteo y la carta de Tito, ustedes van a notar a un Pablo que se está despidiendo, a un Pablo que está cerrando un ciclo de esa vida maravillosa que Cristo lo llamó a vivir como siervo del Señor para los gentiles. Además de Pablo, evidentemente hubo otros misioneros. En el libro de los Hechos nos habla básicamente acerca de Pablo. Sin embargo, podemos notar por las personas que Pablo menciona en sus cartas que hubo un grupo de hombres, incluso de mujeres, que se sumaron a su trabajo misionero, y Pablo los menciona, y eso nos hace definitivamente entender que no solamente Pablo, sino que aunque él fue el protagonista principal, hubo un grupo de personas que le ayudaron. Incluso muchos de ellos fueron a sitios donde Pablo nunca estuvo, y sabemos que trabajaron arduamente porque en esos sitios también se fundaron iglesias, aunque Pablo nunca estuvo allí, y son mencionados en la Biblia. Entonces, definitivamente, estos hombres hicieron el mismo trabajo de Pablo, aunque no tengan el mismo renombre dentro del libro de los Hechos como sí lo tuvo Pablo. Al final de este periodo, podemos decir que los cristianos son acusados por Nerón de incendiar Roma, lo cual recrudece la persecución de los cristianos, ¿verdad? Estamos hablando del año 68 después de Cristo. Nerón, en represalia contra los cristianos, incendia Roma y los acusa a ellos de haber sido los causantes, y la gente les tomó más odio a los cristianos y los persiguió de forma cruenta. Además de eso,
es importante decir que aunque la Biblia que se tenía hasta ese momento, las escrituras que se tenían hasta ese momento, era el Antiguo Testamento, que había sido escrito muchos años antes, ya se notaba la circulación de algunas cartas paulinas que habían sido escritas y ya estaban circulando entre las iglesias. Y además de eso, vamos a ver que al final de este periodo, por lo menos de los 4 evangelios, 3 estaban completos. Estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos y estamos hablando de Lucas. El evangelio de Juan fue escrito por Juan mucho tiempo después. También, como dije, las cartas paulinas estaban todas completas. También la carta de Santiago, que se cree que es la carta más antigua del Nuevo Testamento, escrito en el año 49 después de Cristo. Y también se tenía para este periodo la primera carta del apóstol Pedro. Estamos hablando del año 68 después de Cristo, que es el subperíodo del que les hablé antes de terminar el primer siglo de la iglesia cristiana. Muy bien, aquí hablamos ahora del segundo periodo de estos 50 años, el segundo subperíodo. Este subperíodo es el que va desde el año 68 después de Cristo al año 100 después de Cristo, donde termina el primer siglo y donde termina la era apostólica de la iglesia. En estos últimos 30 años se le ha llamado la Edad Sombría. Primero hubo una gran persecución, como ya la había habido, pero se le llama más que todo Edad Sombría porque hay una especie de cortina que nos impide ver con exactitud qué pasó en este tiempo con la iglesia y con sus líderes. Para el año 68 es seguro que Pablo y que Pedro y que Jacobo habían muerto. Habían muerto o presos o crucificados o decapitados. No se sabe con exactitud qué pasó con el resto de los apóstoles. La tradición dice que uno fue a tal parte, pero no hay fuentes fidedignas que nos digan qué pasó en este periodo. Además, personajes como Filemón, como Tito, como Timoteo, como Apolos, como Bernabé, que sin duda alguna sobrevivieron a Pablo, sobrevivieron a Pedro, sin embargo de ellos no hay mayor registro. Así que entre el año 68 y el final de este periodo, el año 100 después de Cristo, es poca la información que se tiene. Por eso se le llama, de alguna manera, la Edad Sombría. Estamos hablando de un periodo de más o menos unos 30 a 50 años, ¿ok? En este periodo ocurre un hecho histórico que cambió la faz de la historia humana. Y estamos hablando del año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo, el 8 de septiembre, para ser más específico, el hijo de un emperador romano llamado Tito, o sea, Tito era el hijo de este emperador romano, había sitiado la ciudad de Jerusalén en el año 66 aproximadamente, porque los judíos inconversos, los judíos que seguían luchando contra el imperio, habían formado grupos de rebelión. Uno de esos grupos más importantes eran los celotes. Los celotes eran especies de guerrilleros, eran especies de gente rebelde en contra del imperio. Y contra toda posibilidad, porque el imperio romano era gigantesco, este pequeño grupo de judíos se rebela contra el imperio y tratan de sublevarse contra ellos, y lo que hace Roma es enviarles a Tito para literalmente aplastarlos. Y el 8 de septiembre del año 70, Tito toma la decisión de arrasar con Jerusalén. Derrumbaron y destruyeron el templo de Jerusalén, que era la joya arquitectónica, la joya religiosa, el lugar más sagrado del judaísmo. El templo que habían construido totalmente lo derrumbaron, dice la Biblia, y había profetizado el Señor Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra, y así fue. Y definitivamente fue, vamos a decir de alguna manera, el acabose, la finalización, la destrucción de la religión judía, al menos en tener un sitio sagrado para adorar. Si bien es cierto, los judíos han existido, existen y existirán hasta el último día
en el que el Señor llame a sus escogidos y sea el fin de los tiempos, la base de la ciudad de Jerusalén y su templo fue destruido y los judíos fueron esparcidos. La nación hebrea terminó por mucho tiempo. No fue hasta el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU se reunió y en mayo de ese año decidieron darle a Israel de nuevo las zonas que reclamaban y formalmente renació en un día la nación de Israel, también como estaba profetizado en la Biblia. Es decir, que por más de un periodo de casi 1900 años, la nación judía como nación, como país, había desaparecido. Ahí tenemos una imagen del templo de Jerusalén. Esa es una réplica, es una maqueta. Observemos la majestuosidad de todo lo que era el templo de Jerusalén, y de ese templo no quedó piedra sobre piedra. Dice el historiador César Vidal que la razón por la que no hubo o no quedó piedra sobre piedra es que muchas de las paredes, mucha de la construcción del templo tenía incrustaciones de piedras preciosas y de oro. Y los invasores, para llevarse todo el oro, para llevarse todas las piedras preciosas, para llevarse todas las alhajas que estaban allí, no dejaron piedra sobre piedra. Es decir, cada pedazo de muro lo desmenuzaron para sacar hasta la última resquicia de oro o de algo precioso que estuviera allí. Por eso el templo literalmente no quedó piedra sobre piedra. Fue tan importante o fue tan significativa este acto de barbarie que hizo Tito sobre los judíos, que en Roma le hicieron un monumento que todavía perdura hasta el día de hoy. Y en ese monumento, que aquí tenemos una foto, se puede ver a Tito y a sus hombres cargando los despojos que sacaron del templo de Jerusalén. Ahí podemos ver el candelabro que tiene varios brazos y otras reliquias más, llevándoselas o saqueándolas. Y esto lo mandó a hacer Tito. Es decir, esta foto es una foto real de una escultura que se hizo para honrar a Tito. Es decir, que esta escultura tiene por lo menos unos 2000 años. ¿Ok? Y es para celebrar el saqueo que hicieron sobre el templo de Jerusalén. ¿Cómo va a terminar este periodo? ¿Cómo está la iglesia para el final de este periodo? Con la destrucción de Jerusalén, donde pocos cristianos murieron en comparación con los judíos, eso hizo que se profundizaran las diferencias entre los dos pueblos, marcando una separación definitiva. Cuando Tito destruye Jerusalén, la mayoría de los habitantes que quedaban en Jerusalén eran judíos, judíos puros, judíos inconversos, judíos que rechazaban a Jesús, judíos que no se habían convertido al evangelio. Pero los judíos que sí se habían convertido y los gentiles que vivían en Jerusalén se habían ido de Jerusalén. Entonces, al sufrir la invasión de Tito, los judíos puros, los judíos que vivían en Jerusalén, de alguna manera vieron con celo que los cristianos habían huido de Jerusalén, sabiendo que esta persecución estaba profetizada, y eso hizo que los odiaran todavía aún más. Otro que se ensañó durante estos últimos años de la era apostólica con los cristianos fue el emperador Domiciano, que se encargó de hacer cruenta persecución contra los cristianos. También tomó preso al apóstol Pablo y lo encarceló en Patmos, donde murió allí, y allí escribió el Apocalipsis. Esta fotografía, no es una fotografía, es una litografía, es un cuadro evidentemente dibujado por alguien para representar lo que describe con detalle la historia universal. Este cuadro, esta litografía, representa el circo romano, el circo donde los cristianos eran muertos en boca de las fieras. Pueden observar en esta litografía la fosa donde están los animales. Evidentemente se les abría una compuerta
y cuando ellos salían hambrientos se conseguían con su presa, que eran cristianos que estaban casi siempre a los pies de algún líder, de algún pastor, de algún diácono, de alguien que los lideraba, y ahí se encomendaban al Señor. También podemos ver en esta litografía que hay algunas antorchas encendidas de cristianos que no eran muertos bajo las fieras, sino que eran puestos en especies de cruces y los prendían vivos para que murieran allí. Realmente los romanos fueron bien cruentos con la crucifixión, con la decapitación, con lanzar a las personas a las fieras hambrientas y también al incendiarlos y volverlos en teas humanas. Definitivamente Roma se ensañó con los cristianos. Pero lo importante de todo esto es que los cristianos de esa época, como muchos cristianos perseguidos del tiempo actual, están dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. Y cuando una persona está dispuesta a dar su vida por alguien, en este caso por el Hijo de Dios, se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la salvará. Yo creo que en última instancia la demostración de que un cristiano es un verdadero hijo de Dios es cuando es confrontado frente a un león hambriento y se le pide que niegue a Jesucristo o muera bajo la fauce de los leones. Si esa persona, aún sabiendo que va a morir despedazada por una fiera, dice yo no puedo negar a Cristo, esa persona está dando fe de que ha creído genuinamente en un Dios verdadero. Y esa fe convence, esa fe impacta, esa fe dice al mundo, si yo estoy dispuesto a dar la vida por mi Salvador, definitivamente esa tiene que ser la verdad. Para completar, durante este tiempo se termina de escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ya se termina la carta de los Hebreos, posiblemente la segunda carta de Pedro y la carta de Judas. Y al final de este periodo, año 98, año 100 después de Cristo, se termina el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. También es importante tomar en cuenta que para terminar este periodo, estamos hablando que han pasado 70 años desde la ascensión de Jesús a los cielos. Si Jesús ascendió a los cielos en el año 30 después de Cristo, ahí comenzó la iglesia, y estamos hablando que en este momento estamos describiendo hasta el año 100 después de Cristo, han pasado 70 años. En ese periodo ya hay 3 generaciones humanas que han visto, escuchado, se han convertido al evangelio. 3 generaciones completas. Los templos paganos estaban en decadencia y las iglesias cristianas estaban creciendo. Y los cristianos que habían comenzado con un grupito de 120 personas en el aposento alto en el año 30 después que Cristo ascendió, en el año 100 ya no eran 120 personas, ya no eran 1000 personas, ya no eran 100,000 personas, eran millones de cristianos por todo el imperio. Observemos en este último mapa cómo el mapa que les mostré hace unos minutos ahora está expandido incluso hasta la zona que dice Britania, en la parte superior izquierda del mapa. Esa península que dice Britania, eso es lo que hoy en día sería la Gran Bretaña o Inglaterra, donde está el Reino Unido. Ya el evangelio había alcanzado todo el norte de África, toda Asia Menor, toda la parte de Siria, toda la parte de Turquía, incluso había penetrado en Europa, había pasado por Italia y estaba incluso tocando las islas británicas. Sí, el evangelio en estos últimos 50 años, ¿verdad?, había crecido de un punto pequeñito en Palestina, allá en Jerusalén, si lo notamos a la mano derecha inferior del mapa. Allí en Jerusalén había nacido el evangelio 70 años antes y en 70 años se había expandido hasta incluso lo que hoy en día es Inglaterra. Para finales de este periodo es importante destacar que las clases sociales habían sido alcanzadas, ricos, clase media, clase baja, los esclavos eran también convertidos al Señor, los estereotipos clasistas habían desaparecido. Era curioso ver que en una iglesia había gente rica y había gente muy pobre.
Habían amos y habían esclavos. Para ese entonces la esclavitud era algo normal, era algo aceptable, era prácticamente una relación de jefe y empleado. Los amos podían ser miembros de una iglesia y su esclavo podía incluso llegar a ser su propio pastor. Es curioso esto, que en la iglesia este amo y este esclavo eran hermanos en Cristo, y en la iglesia el pastor podía ser el esclavo y el miembro de iglesia era el amo, aunque fuera de la iglesia tuvieran otro tipo de relación. El cristianismo permitió que esas diferencias desaparecieran y existiera mucha hermandad. Las cartas del apóstol Pablo se habían convertido en la regla teológica de la época, junto con las cartas de Pedro, por ejemplo. Así que definitivamente ya la iglesia había madurado en muchos aspectos espirituales, sociales, demográficos, culturales y teológicos. También es cierto que al final de este periodo, en el año 100 después de Cristo, ya existían varias sectas como los gnósticos, los judaizantes y otros grupos más. El bautismo, que había sido por muchos años por inmersión, empiezan a surgir manifestaciones de bautismo por rociamiento o por aspersión. Aunque el cristianismo al principio bautizaba solo por inmersión, con el paso del tiempo se empezó a usar el bautismo por aspersión. No hay registros serios que demuestren que se bautizaban niños, pero sí a los hombres y mujeres que creían se les bautizaba por aspersión. El día del Señor, que bajo la filosofía judaica era el sábado, ya era o ya se había convertido el domingo en el día del Señor. Ya la iglesia, para este final de estos primeros 100 años, el día del Señor, como lo conocemos hoy en día, era el domingo y no el sábado. La iglesia, que había sido mayoritariamente judía, como dijimos, ya para este momento era profundamente gentil. Los judíos eran mucho menos. La cena del Señor se celebraba con frecuencia dentro de las iglesias. Al principio se celebraba en las casas, y cuando se empezaron a tener templos, se empezó a practicar en la iglesia, y solamente los miembros participaban de la cena del Señor. Al final de este periodo desaparece el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. Con él termina la era apostólica, los hombres que Jesús había ministrado sobre ellos y les había dado a ellos directamente la autoridad apostólica. Ciertamente surgieron otros evangelistas en el siglo II, que algunos los llegaron a llamar apóstoles. Y aquí debo aclarar que hoy en día hay una lucha que si hay apóstoles o no hay apóstoles. Y lo único que puedo agregar es lo siguiente: un apóstol es un enviado. Un apóstol es una persona que va de ciudad en ciudad, de estado en estado, de nación en nación, plantando iglesias, formando líderes, dejando líderes y yendo a otra ciudad a hacer lo mismo. Así que en ese sentido, alguien que se llame apóstol, yo no veo ningún problema. El problema del apostolado de este siglo, de este tiempo, el problema es que muchos quieren llamarse apóstol porque les da caché, porque les da jerarquía, porque sienten que al ser apóstol están en unas nubes, en una élite que les permite tener cobertura, autoridad sobre otros líderes cristianos. Y además de eso pretenden sacar provecho de moneda, numismático. Quieren sacar ganancia de esa tarea apostólica, sus trajes, sus carros, sus lujos, su lenguaje, la manera de expresarse, su prepotencia, su soberbia. No tiene nada que ver con la entrega, con la pasión, con el sacrificio, con la austeridad en la que vivieron Pedro, vivió Pablo y el resto de los discípulos. Así que si alguien pretende hoy en día llamarse apóstol para creerse que es un ministro que está por encima de los demás, ese apostolado no es bíblico. Ese apostolado no tiene nada de bíblico. Ahora, si alguien tiene una vida de entrega, de renuncia a todas las cosas mundanas, de renuncia a todos los lujos, y vive como vivió Pablo y vive como vivió Pedro, que lo dejaron todo por amor a Cristo, yendo de lugar en lugar, haciendo los mayores sacrificios para predicar el evangelio, si pueden y demuestran expresarse, como dijo Pablo,
ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, todo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Ese tipo de apóstoles, ese tipo de hombre entregado y sacrificado para la gloria de Cristo, yo no veo que haya problema en llamarlo apóstol, porque es simplemente un enviado de Dios. Así que es esa diatriba de que si existen los apóstoles hoy en día o no, los apóstoles que dejó el Señor Jesucristo evidentemente no existen. Pero si apóstol es simplemente alguien que va y planta iglesias y va a otro sitio para plantarlas, me parece que no hay problema en llamarlo apóstol si se quiere llamar apóstol. Ok, bueno, ya para este tiempo, el año 100 después de Cristo, estamos hablando de un tiempo en el cual ya la iglesia tenía un sistema eclesiástico, ya existían diáconos, ya existían pastores, ya existían ancianos, incluso existían lo que hoy en día se pueden conocer como obispos, que eran personas que podían tener cierta autoridad sobre varias iglesias, porque la iglesia había crecido y se necesitaban líderes que tuvieran una cobertura o una influencia mayor sobre varias iglesias. Se celebran cultos en las iglesias, se leían pasajes del Antiguo Testamento, se cantaban himnos, se cantaban salmos. Las oraciones eran espontáneas, no eran esos rezos judaicos que se decían o se rezaban en las sinagogas judías, sino que las oraciones eran como las que hacemos hoy en día en nuestras iglesias, con naturalidad, con espontaneidad. Es evidente cuando leemos lo que el Señor le escribe a través de Juan a las 7 iglesias. Estamos hablando de finales del siglo I, ¿verdad? Del primer siglo. Nosotros vemos que a esas 7 iglesias el Señor algunas las felicita y a otras les habla muy fuerte, porque demostraban, a pesar de ser iglesias, a pesar de estar compuestas por creyentes, demostraban algunas de ellas una profunda frialdad espiritual. El mejor ejemplo de eso es la iglesia de la Odisea. Yo tengo un sermón que acabo de predicar hace poco que se llama La indiferencia espiritual tiene cura, basado sobre la iglesia de la Odisea. Es la famosa iglesia donde Cristo dice, porque no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca, y le da una cantidad de consejos a esa iglesia para que se recupere espiritualmente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sin duda ese mensaje a las 7 iglesias demuestra que la calidad espiritual de la iglesia que había habido o que existió en el año 30 cuando Jesucristo ascendió a los cielos, y la iglesia de Pentecostés sin duda alguna brillaba desde el punto de vista espiritual. 70 años después, para el año 100, estas iglesias habían perdido ese brillo espiritual, habían caído muchas de ellas en el error de las falsas doctrinas, otras en el enfriamiento espiritual, en la indiferencia espiritual, habían permitido que entrara el paganismo dentro de la iglesia. Es decir, ya la iglesia no tenía esa misma solidez espiritual que tuvo al principio. Y con eso ha batallado la iglesia a través de los siglos. A través de los siglos vemos cómo la iglesia cristiana ha tenido que pugnar, ha tenido que batallar para que la sana doctrina y la vida de santidad y la vida que da fruto y la vida que imita a Cristo pueda reverdecer en cada iglesia y en cada congregación y apartarnos de la idolatría, apartarnos de la mundanalidad, apartarnos de la banalidad. Pero hay que reconocer que con todos sus defectos era una iglesia que seguía creciendo y creciendo en el Imperio Romano. Bien, esta ha sido la 6ª clase y con ella simplemente terminamos el primer siglo. Solamente quiero resaltar que durante este periodo de 70 años, desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, vemos una iglesia que nace en Jerusalén, vemos una iglesia que sale de Jerusalén a Samaria, que sale a Judea, que sale hasta lo último de la tierra. Vemos cómo nacen nuevos líderes, vemos cómo Pablo invade a todo el Imperio Romano con sus viajes misioneros, vemos surgir a Santiago como líder de Jerusalén, vemos surgir a líderes como Esteban que lamentablemente tuvieron poco tiempo para desarrollar e impactar con su vida porque fueron asesinados. Vemos a una iglesia que pasa de ser una iglesia con una cultura y unas raíces judías a una cultura más gentil, más
cosmopolita, podríamos decir, porque está conformada ahora por hombres y mujeres que son de todo el mundo. Podemos ver cómo se incrementa la persecución. Vemos cómo Jerusalén deja de ser la capital espiritual del mundo por medio del judaísmo. Los cristianos son esparcidos por el resto del mundo. Así que vemos realmente unos 70 años de crecimiento, de explosión del evangelio. Vemos cómo se termina de formar el Nuevo Testamento. Es una época en la cual perdemos o dejamos de tener registro bíblico. Es decir, en este periodo el libro de los Hechos deja de hablar y ya no tenemos sino a partir del año 100, tenemos fuentes humanas de historia que nos van a decir qué pasó con la iglesia en los próximos 1900 años. Bien, esta ha sido la clase número 6 de Cristianismo, año 0 a 2023. Espero que la hayan disfrutado y, como siempre, durante el video habrán visto mi nombre, habrán visto mi correo, habrán visto mi teléfono y por cualquiera de esos medios ustedes pueden contactarme. Que el Señor les bendiga y estaremos listos para la próxima clase. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.